¿Alguna vez has estado de pie junto a la tumba de alguien a quien amabas más que a la vida misma, solo para que un completo desconocido destruyera todo lo que creías saber sobre esa persona? Te hablo del tipo de momento que divide tu existencia completa en un antes y un después, ¿sabes? Pues eso es exactamente lo que me sucedió una fría mañana de noviembre que jamás podré olvidar. Ahí estaba yo, arrodillado sobre el césped húmedo, mis dedos trazando las letras de su nombre grabadas en la lápida de granito, cuando escuché pasos detrás de mí. No me di la vuelta al principio porque, honestamente, estaba demasiado perdido en mi dolor, demasiado consumido por el vacío abrumador que se había convertido en mi compañero constante. La lluvia había comenzado como una llovizna ligera, mezclándose con las lágrimas que corrían por mi rostro, y recuerdo haber pensado qué apropiado era que incluso el cielo pareciera estar llorando conmigo. Pero entonces, escuché una voz, profunda y desgastada por los años, decir algo que cambiaría mi vida para siempre. Ella era mi hija, dijo el desconocido, y sentí que todo mi cuerpo se congelaba en ese instante. Mi corazón dejó de latir durante lo que pareció una eternidad, porque Sara siempre me había dicho que no tenía familia, que estaba completamente sola en este mundo, que yo era todo lo que tenía. Lentamente me di la vuelta para ver a un hombre de unos 60 y tantos años, impecablemente vestido con un traje de carbón a medida que probablemente costaba más que mi automóvil, de pie allí con lágrimas brillando en sus ojos que eran exactamente del mismo tono de verde que los de Sara habían sido. El parecido era inconfundible una vez que realmente lo miré. La misma estructura ósea delicada en el rostro, la misma forma de mantenerse con tranquila dignidad incluso en medio de un dolor obvio. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada porque mi mente estaba corriendo con 1000 preguntas, 1000 contradicciones a todo lo que creía saber sobre la mujer que había amado con cada fibra de mi ser. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Sara nunca lo había mencionado? Y más importante aún, ¿por qué me había mentido sobre estar sola? El extraño extendió su mano hacia mí, y noté que temblaba ligeramente. «Mi nombre es Richard Ashford», dijo, y aún en mi estado de dolor, reconocí ese nombre inmediatamente porque cualquiera que leyera la sección de negocios de cualquier periódico conocería a Richard Ashford, el magnate multimillonario de bienes raíces cuyo imperio se extendía por 3 continentes. Pero ¿qué estaba haciendo aquí en la tumba de Sara, afirmando ser su padre cuando ella me había dicho explícitamente que no tenía padres, ni hermanos, ni nadie? Recuerdo cómo mis piernas se sintieron débiles debajo de mí, cómo tuve que agarrarme de la lápida para mantenerme estable porque el suelo de repente se sentía como si se estuviera moviendo bajo mis pies. Este hombre, este extraño imposiblemente rico, me estaba diciendo que el amor de mi vida, la mujer que había compartido mi pequeño apartamento y parecía perfectamente contenta con nuestra existencia modesta, era su hija. No tenía ningún sentido, y sin embargo, cuando miré esos ojos verdes tan familiares, supe con una certeza que me hundía que estaba diciendo la verdad. El silencio entre nosotros se extendió, lleno solo con el sonido de la lluvia golpeando las hojas del roble, que montaba guardia sobre su lugar de descanso final. Tenía tantas preguntas ardiendo en mi garganta, pero no podía formar palabras coherentes, porque toda mi realidad se estaba desmoronando a mi alrededor. Todo lo que pensaba que sabía sobre Sara, sobre nuestra relación, sobre el futuro que habíamos planeado juntos, de repente se puso en duda. ¿Me había estado mintiendo todo el tiempo? Toda nuestra relación estaba construida sobre el engaño. Y de ser así, ¿por qué? ¿Qué podría haberla hecho ocultar algo tan fundamental sobre sí misma? Richard Ashford se quedó allí pacientemente, como si entendiera que necesitaba tiempo para procesar esta revelación, y me encontré estudiando su rostro más cuidadosamente, buscando más rastros de la mujer que había perdido. La forma en que fruncía el ceño era exactamente como Sara lo hacía cuando estaba pensando profundamente en algo. La ligera inclinación de su cabeza, la pendiente aristocrática de su nariz, incluso la forma en que juntaba las manos frente a él, todo me recordaba a ella de maneras que hacían que mi pecho doliera con un dolor fresco. Finalmente encontré mi voz, aunque salió áspera y quebrada. Ella me dijo que no tenía familia, logré decir, y aún para mis propios oídos, sonaba como una acusación. El rostro de Richard se desmoronó ligeramente,
un destello de dolor cruzando sus rasgos distinguidos. Lo sé, respondió suavemente, y esas dos palabras llevaban el peso de lo que parecían años de arrepentimiento y tristeza. La lluvia caía más fuerte ahora, empapando mi chaqueta, pero no me importaba porque ya estaba entumecido por el frío, el shock y el dolor que acababa de adquirir una dimensión completamente nueva. Este hombre, este padre multimillonario que Sara me había ocultado, estaba frente a mí como un fantasma de un pasado que nunca supe que existía, y me di cuenta de que estaba a punto de aprender cosas sobre la mujer que amaba que me ayudarían a entenderla mejor, o destruirían los hermosos recuerdos a los que me había estado aferrando desde su muerte. Mi mente volvió a todas las veces que le había preguntado a Sara sobre su familia, cómo ella adquiría esa mirada distante en sus ojos, y cambiaba de tema tan suavemente que apenas notaba que habíamos pasado a hablar de otra cosa completamente diferente. Había asumido que era huérfana, tal vez criada en hogares de acogida o por parientes lejanos que habían fallecido. Nunca lo había dicho explícitamente, pero me había permitido creerlo a través de su silencio y redirecciones cuidadosas. Ahora, de pie aquí bajo la lluvia con su padre, entendí que su silencio había sido una elección deliberada, un muro que había construido entre su pasado y la vida que había elegido vivir conmigo. ¿Pero por qué? ¿Qué podría llevar a alguien a cortar completamente con su familia, especialmente una familia con el tipo de riqueza y recursos que implicaba el nombre Ashford? Pensé en nuestra vida juntos, en cómo Sara había trabajado como maestra de jardín de infantes, cómo habíamos ahorrado durante meses para permitirnos un viaje de fin de semana a la playa, cómo se había emocionado tanto cuando encontramos una lámpara vintage en una tienda de segunda mano para nuestra sala de estar. Nada de eso tenía sentido si venía de dinero, si tenía un padre multimillonario que presumiblemente podría haberle dado cualquier cosa que quisiera, a menos que estuviera huyendo de algo, o escondiéndose de algo, o tal vez protegiendo algo. Las preguntas giraban en mi mente como una tormenta, cada una llevando a 10 más, y sentí que me estaba ahogando en incertidumbre, traición y dolor, todo mezclado en algo que ni siquiera podía nombrar. Me encontré mirando a Richard Ashford con una mezcla de ira y curiosidad desesperada, porque este hombre tenía respuestas que necesitaba desesperadamente, aunque parte de mí estaba aterrorizada de lo que esas respuestas podrían ser. ¿Por qué estás aquí?, finalmente pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera cortando a través del sonido de la lluvia que ahora caía en sábanas a nuestro alrededor. Richard miró hacia abajo a la tumba, a la lápida simple que había elegido porque era todo lo que podía pagar con mi salario como profesor de inglés de secundaria, y vi algo parecido a la vergüenza cruzar sus rasgos. Porque nunca dejé de buscarla, dijo, su voz espesa de emoción. Porque he estado buscando a mi hija durante los últimos 5 años, desde que salió de mi casa y me dijo que nunca quería volver a verme. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, porque Sara y yo habíamos estado juntos durante 4 años, lo que significaba que había dejado la casa de su padre solo un año antes de que nos conociéramos. Un año antes de que literalmente chocara conmigo en una cafetería, derramando mi café con leche sobre mi camisa y disculpándose tan profusamente que no pude evitar reír y pedirle que tomara café conmigo para compensarlo. Ese momento había parecido el destino, como si el universo conspirara para unirnos, pero ahora me preguntaba si había estado huyendo de su antigua vida directamente a los brazos de alguien que no sabía nada al respecto, alguien que no podía conectarla con el mundo del que estaba tratando de escapar. Recordé cómo había parecido tan aliviada cuando le hablé de mi vida simple, mi pequeño círculo de amigos, mi completa falta de interés en la alta sociedad o la riqueza, o cualquier cosa que pudiera haberme conectado con el mundo de su padre. Me había elegido específicamente porque era seguro, porque representaba todo lo que su antigua vida no era. El pensamiento me hizo sentir mal porque siempre había creído que Sara me amaba por quien era, no por lo que no era. ¿Por qué se fue?, pregunté, necesitando entender qué podría haber causado una ruptura tan completa entre padre e hija. Los ojos de Richard se encontraron con los míos, y vi tal tristeza profunda allí, que por un momento, mi ira se suavizó en algo más cercano a la compasión. Porque intenté controlar su vida, admitió, su voz rompiéndose ligeramente,
porque arreglé un matrimonio para ella con el hijo de un socio comercial, alguien que pensé que sería una pareja adecuada, alguien que venía de la familia correcta y podría ayudar a expandir nuestro imperio empresarial. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ella, lo que aseguraría su futuro y le daría la vida que merecía. Nunca me detuve a preguntarle qué quería, qué la haría feliz. Simplemente asumí que sabía mejor, que mi experiencia y sabiduría me daban el derecho de tomar esas decisiones por ella. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad antes de continuar. Ella me suplicó que cancelara el compromiso. Me dijo que no lo amaba, que no podía imaginarse pasar su vida con alguien que apenas conocía. Pero yo era terco y arrogante, y estaba tan convencido de que tenía razón. Le dije que aprendería a amarlo, que el amor romántico estaba sobrevalorado y que la seguridad y el estatus eran más importantes. Peleamos terriblemente esa noche. Dijimos cosas que nunca se pueden deshacer. Ella me dijo que nunca realmente la había visto como una persona, solo como un peón en mis juegos de negocios. Y luego se fue. Salió con nada más que una maleta y el collar de su madre, la única cosa que no podía comprar o controlar porque mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, se lo había dado a Sara antes de morir. Sentí que mi garganta se apretaba mientras lo escuchaba, porque de repente tantas cosas sobre Sara tenían sentido. La forma en que había valorado la autenticidad sobre todo lo demás, como siempre había insistido en que tomáramos decisiones juntos, sin importar cuán pequeñas fueran. Cómo a veces tenía esa mirada feroz en sus ojos cuando veíamos películas donde los padres intentaban controlar las vidas de sus hijos. Había estado viviendo en reacción a su pasado, construyendo una vida que era completamente opuesta a lo que su padre había querido para ella. Y yo había sido parte de esa rebelión, lo supiera o no. Yo era la elección que había hecho por sí misma, la vida que había reclamado en sus propios términos. La realización debería haberme hecho sentir honrado, elegido, pero en cambio, me hizo sentir que tal vez nunca la había conocido realmente, que toda nuestra relación había estado ensombrecida por secretos que no podía ver. Ella nunca me dijo nada de esto, dije, y odiaba lo pequeña y herida que sonaba mi voz. Nunca me habló de ti, de su pasado, de dónde venía. Hablamos de casarnos, de tener hijos algún día, de envejecer juntos, y nunca mencionó que tenía un padre que la estaba buscando. Richard asintió lentamente, lágrimas frescas rodando por sus mejillas desgastadas. No me sorprende, dijo en voz baja. Sara siempre fue terca, siempre comprometida con sus decisiones una vez que las tomaba. Si decidió dejar atrás su antigua vida completamente, lo habría hecho a fondo, quemado cada puente para asegurarse de que no pudiera regresar incluso si quisiera. Es algo que obtuvo de mí, en realidad, esa determinación absoluta y negativa a comprometerse. Dio una risa amarga. Irónico, ¿verdad? El mismo rasgo que me hizo pensar que podía controlar su vida, fue el mismo rasgo que le dio la fuerza para alejarse de todo. La lluvia comenzó a disminuir ligeramente, aunque el cielo permaneció pesado y gris, coincidiendo con el peso que presionaba mi pecho. Pensé en el apartamento de Sara cuando comenzamos a salir, lo escaso que había sido, solo lo básico y nada más. Me había dicho que creía en el minimalismo, en vivir simplemente, y yo había admirado eso de ella porque parecía tan puro e intencional. Ahora me preguntaba si había sido menos sobre filosofía y más sobre practicidad, sobre comenzar de nuevo con nada y construir una vida desde cero. Había vendido las cosas caras que debía haber poseído, la ropa de diseñador y las joyas y lo que sea que viniera con ser la hija de un multimillonario, o realmente se había ido solo con una maleta, alejándose de una vida de lujo sin mirar atrás. Me di cuenta de que estaba llorando de nuevo, no solo por la pérdida de Sara, sino por la pérdida de la versión de ella que creía conocer. Cada recuerdo ahora estaba teñido de preguntas, cada momento dulce ensombrecido por los secretos que había guardado. Cuando había tomado mi mano y me había dicho que yo era su mundo entero, ¿lo había dicho en serio? ¿O simplemente estaba agradecida de haber escapado de su viejo mundo? Cuando había llorado lágrimas de alegría ante mi simple propuesta con el anillo modesto que había ahorrado durante meses para comprar, ¿estaba realmente feliz? ¿O estaba aliviada de que esto no era nada como el matrimonio arreglado que su padre había intentado forzarla a aceptar?
Las preguntas me estaban comiendo vivo desde adentro, pero sabía que necesitaba escuchar más. Necesitaba entender la historia completa incluso si dolía. ¿Cuándo te enteraste de que había muerto? Le pregunté a Richard, observando cómo visiblemente se estremeció ante la pregunta. Respiró profundamente, estabilizándose contra la ola de dolor que podía ver lavándolo. Hace 3 semanas, finalmente respondió, su voz ronca de emoción. Había contratado investigadores privados desde el principio, desde el momento en que me di cuenta de que no iba a regresar. La buscaron durante años, siguiendo cada pista, revisando cada Sarah Ashford en el país. Pero ella era inteligente. Había cambiado su nombre legalmente, comenzó a usar el apellido de soltera de su madre, Miller, Sarah Miller, un nombre tan común, tan fácil de desaparecer en él. Consiguió un nuevo número de seguro social de alguna manera, creó una identidad completamente nueva. Mis investigadores finalmente la rastrearon hace 2 meses. Descubrieron que estaba viviendo aquí, trabajando como maestra, viviendo con alguien. Me miró con una expresión que no podía leer del todo. Viviendo contigo. Me estaba preparando para contactarla, tratando de descubrir el enfoque correcto, las palabras correctas para decir, después de 5 años de silencio. Había ensayado 1000 disculpas en mi mente, imaginado 1000 escenarios diferentes de cómo podría ser nuestra reunión. Y luego, hace 3 semanas, mi investigador llamó para decirme que había muerto en un accidente automovilístico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, y sentí el peso familiar de esa realidad instalándose sobre mí una vez más. El accidente automovilístico que me había arrebatado a Sarah había sido tan repentino, tan absurdo. Ella estaba conduciendo a casa desde las conferencias nocturnas de padres y maestros de la escuela, cuando un conductor ebrio pasó un semáforo en rojo y chocó contra su automóvil de costado. Había muerto antes de que llegara la ambulancia, me dijeron. Yo había estado esperando en casa con la cena en el horno, preguntándome por qué se estaba retrasando, sin saber que nunca la volvería a ver con vida. Eso fue hace 6 semanas, y el dolor todavía era tan fresco, tan crudo que a veces olvidaba cómo respirar. No pude ir al funeral, continuó Richard, su voz quebrándose. Me enteré 2 días después de que ya había ocurrido. Lamento que hayas tenido que planearlo solo. Lamento que hayas tenido que soportar esa carga tú mismo. Si lo hubiera sabido antes, si la hubiera encontrado antes, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Sacudí la cabeza porque no podía soportar seguir ese camino de qué pasaría si y tal vez. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora? Pregunté, necesitando entender su motivación para acercarse a mí hoy, para destrozar mi dolor con estas revelaciones. ¿Por qué no simplemente dejarlo estar? Ella se fue, y cualesquiera que fueran los secretos que guardó, se los llevó con ella. Richard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre, ligeramente húmedo por la lluvia. «Porque hay algo que necesitas saber», dijo, extendiéndolo hacia mí. Algo que Sarah nunca tuvo la oportunidad de decirte ella misma. Mi mano tembló cuando tomé el sobre de él, y noté mi nombre escrito en el frente con una letra que no reconocía. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer saber. «Ábrelo», instó Richard suavemente. «Por favor». Cuidadosamente abrí el sobre y saqué varios papeles. El primero era una carta, escrita a mano con la distintiva escritura en bucles de Sarah, que conocía también por las pequeñas notas que solía dejarme por el apartamento. «Mi amor más querido», comenzaba, y tuve que hacer una pausa porque ver sus palabras, escuchar su voz en mi cabeza mientras las leía, hizo que el dolor surgiera con tanta fuerza que casi no podía continuar. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado, y lo siento mucho. Lamento dejarte solo. Lamento todos los secretos que guardé. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente para decirte la verdad mientras tuve la oportunidad. He escrito esta carta tantas veces durante los últimos meses, tratando de encontrar las palabras correctas, pero no hay palabras correctas para lo que necesito decirte. Solo puedo esperar que entiendas, que me perdones, y que me creas cuando digo que cada momento que compartimos fue real y verdadero, incluso si estaba construido sobre una base de cosas que no podía obligarme a revelar.
Mis ojos se estaban empañando con lágrimas, pero me obligué a seguir leyendo. Mereces saber la verdad sobre quién era yo antes de conocerte, sobre la vida que dejé atrás y por qué la dejé. Mi nombre era Sarah Ashford, y mi padre es Richard Ashford. Sí, ese Richard Ashford. Crecí en un mundo de riqueza y privilegio, pero también de control y expectativas que me sofocaban. Cuando mi padre arregló mi matrimonio con alguien a quien no amaba, alguien a quien nunca podría amar, me di cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía quedarme y vivir la vida que él había planeado para mí, una vida de lujo y vacío, o podía irme e intentar encontrar algo real, algo que fuera verdaderamente mío. Así que me fui, y nunca miré atrás. Hasta que te conocí. Tuve que dejar de leer por un momento porque mi pecho estaba tan apretado que apenas podía respirar. Sarah había escrito esta carta, había planeado este momento, había sabido que existía la posibilidad de que descubriera la verdad algún día. Cuando te conocí en esa cafetería fue la primera vez en un año que me había sentido genuinamente feliz. Eras tan amable, tan real, tan completamente diferente de todos los que había conocido en mi antigua vida. No te importaba el estatus o el dinero o cualquiera de las cosas que habían definido mi mundo antes. Te importaban los libros y tus estudiantes, y hacer reír a la gente, y todas las cosas hermosas y simples que había olvidado que existían. Enamorarme de ti fue lo más fácil que he hecho, y también lo más aterrador, porque sabía que estaba construyendo nuestra relación sobre una base de secretos. Quise decirte la verdad tantas veces, pero tenía miedo. Miedo de que me vieras de manera diferente, miedo de que pensaras que nuestro amor no era real, miedo de que me dejaras una vez que supieras quién era realmente. La carta continuaba, y con cada palabra, sentía que estaba descubriendo una Sarah que nunca había conocido, y sin embargo seguía siendo la misma mujer que había amado. Escribió sobre su madre, que había muerto cuando Sarah tenía 16 años, y cómo perderla la había dejado vulnerable a los intentos de su padre de controlar su vida. Escribió sobre los meses después de irse, cuando había trabajado en trabajos de salario mínimo, y vivido en un pequeño apartamento tipo estudio, que tenía ratones y un radiador que apenas funcionaba, y cómo nunca había sido más feliz porque era suyo, ganado por sus propios esfuerzos. Escribió sobre el momento en que decidió convertirse en maestra, queriendo marcar la diferencia en las vidas de los niños de la manera en que su madre siempre la había alentado a hacerlo. Y luego, en los párrafos finales, escribió algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Hay algo más que necesitas saber, mi amor. Algo para lo que he estado tratando de encontrar el coraje de decirte durante los últimos 2 meses. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Me enteré hace 6 semanas. Y he estado guardando este secreto junto con nuestro hijo, tratando de descubrir el momento adecuado para decirte. Sé que hemos hablado de querer hijos algún día, pero esto está sucediendo antes de lo que planeamos, y estoy aterrorizada y emocionada y abrumada todo a la vez. También he estado luchando con si esto cambia las cosas, si necesito comunicarme con mi padre, si nuestro hijo merece conocer a su abuelo incluso si no estoy lista para perdonarlo por lo que hizo. He programado una cita con mi médico para la próxima semana, y he decidido que después de confirmar que todo está sano y progresando bien, te lo voy a decir. Te voy a decir sobre el bebé, y sobre mi pasado, y sobre todo. Te voy a dar la opción que nunca tuve, la opción de decidir por ti mismo si aún quieres esta vida conmigo una vez que conozcas toda la verdad. La carta terminaba allí, con su firma y un pequeño corazón dibujado junto a mi nombre. Sentí que mis piernas cedían completamente, y me hundí en el suelo allí mismo en el césped mojado junto a su tumba. Había estado embarazada. Sarah había estado llevando a nuestro hijo cuando murió, y nunca lo supe. La revelación me golpeó como un tsunami, ahogándome en un dolor tan profundo que ni siquiera podía llorar más. Simplemente me senté allí, la carta apretada en mis manos temblorosas, mi boca abierta en un grito silencioso, mientras el peso completo de lo que había perdido se derrumbó sobre mí. No solo había perdido a la mujer que amaba, había perdido nuestro futuro, nuestra familia, nuestro hijo que nunca nacería. Richard se arrodilló a mi lado, colocando una mano en mi hombro, y nos quedamos allí juntos bajo la lluvia.
Dos hombres unidos en el dolor por la mujer que ambos habíamos amado y perdido. Lo siento mucho, seguía diciendo, una y otra vez, y no sabía si se estaba disculpando por la pérdida, o por acercarse a mí, o por todos los años de control que habían alejado a Sara en primer lugar. Tal vez se estaba disculpando por todo. No sé cuánto tiempo nos sentamos allí, pero eventualmente Richard me ayudó a ponerme de pie y me guió a un banco bajo un refugio cercano. Me entregó los otros papeles del sobre, y con dedos entumecidos, los miré. Registros médicos confirmando el embarazo de Sara, fechados 8 semanas antes de su muerte. Una copia de su testamento, que no sabía que existía, dejándome todo a mí y nombrándome como el ejecutor de su patrimonio, aunque había asumido que no tenía nada que dejar. Y finalmente, otra carta, esta dirigida a Richard, con la misma letra que ahora reconocía como la de Sara. «Puedes leerla si quieres», dijo Richard en voz baja. «La encontré el mismo día que encontré la tuya. Encontré ambas cartas en su apartamento después del accidente, junto con instrucciones sobre qué hacer si algo le sucedía. Con manos temblorosas, desdoblé la carta de Sara a su padre. Querido papá», comenzaba, y aun a través de mi shock y dolor, noté que lo había llamado papá. No Richard o padre, sino papá, el nombre íntimo de una hija que todavía amaba a su padre a pesar de todo. Si estás leyendo esto, significa que me he ido, y lamento que nunca tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos. He pensado en contactarte tantas veces a lo largo de los años, pero el orgullo y el miedo siempre me detuvieron. Orgullo porque no quería admitir que tal vez te extrañaba. Extrañaba tener un padre en mi vida. Miedo porque estaba aterrorizada de que intentaras controlarme nuevamente, o peor aún, que no quisieras nada que ver conmigo después de que te desafié tan completamente. Pero quiero que sepas que irme fue la decisión correcta para mí, incluso si nos causó dolor a ambos. Necesitaba descubrir quién era separada de tus expectativas, separada del nombre Ashford y todo el peso que conlleva. Y me encontré a mí misma. Encontré una vida que amaba, una carrera que me llenaba, y un hombre que me veía por quien realmente soy, no por quien se suponía que debía ser. Su nombre es David, y es la persona más amable y genuina que he conocido. Es maestro, como yo, y cree en el poder de la literatura para cambiar vidas. Me hace reír todos los días, y me ama sin condiciones ni expectativas. Cuando estoy con él, no tengo que ser Sara Ashford, heredera y decepción. Puedo ser solo Sara. Y eso es suficiente. Estoy embarazada de su hijo, papá. Vas a ser abuelo, o lo habría sido si hubiera vivido lo suficiente para decírtelo. He estado pensando mucho en eso últimamente, en si nuestro bebé merece conocerte, tenerte en su vida. He estado considerando comunicarme, tratando de construir puentes entre mi antigua vida y mi nueva vida, porque a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Simplemente no podía vivir la vida que querías para mí. Tuve que hacer una pausa en mi lectura porque las palabras se estaban difuminando, no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que no dejaban de caer. Sara había estado planeando reconciliarse con su padre. Había estado preparándose para unir nuestros dos mundos, para dejarme entrar en su pasado mientras construíamos nuestro futuro. Y luego había muerto, antes de que nada de eso pudiera suceder, dejándonos a Richard y a mí con nada más que arrepentimientos y preguntas y este terrible vacío doloroso. Necesito que hagas algo por mí, continuaba la carta de Sara a Richard. Necesito que encuentres a David si algo me sucede. Dile la verdad sobre quién era, sobre de dónde venía. Dale la carta que he escrito para él. Y por favor no lo juzgues ni intentes controlarlo como intentaste controlarme a mí. No es parte de tu mundo, y no quiere serlo, pero me amó verdadera y completamente, y merece conocer la historia completa. Si hubiera vivido, se lo habría dicho yo misma, pero si no tuve esa oportunidad, necesito que lo hagas por mí. Y papá, necesito que lo ayudes. No tiene mucho dinero y sé que el funeral y todo lo demás será una carga financiera para él. Por favor, usa parte del fondo fiduciario que mamá me dejó para ayudarlo. No porque necesite tu caridad, sino porque yo habría querido asegurarme de que estuviera bien cuidado. Va a culparse a sí mismo por no saber que estaba embarazada, por no protegerme mejor,
por 1000 cosas que no fueron su culpa. Ayúdalo a ver que nada de esto fue su culpa, que la vida es simplemente cruel e injusta a veces. Y si puedes, háblale de mamá, de cuánto lo habría amado, de cómo siempre me dijo que el amor real valía la pena luchar, valía la pena sacrificar. Dile que por eso me fui, porque estaba luchando por la oportunidad de encontrar el amor real, y lo encontré con él. La carta terminaba con palabras que nos destrozaron completamente a Richard y a mí. Te amo, papá. Siempre lo he hecho. Incluso cuando estaba enojada. Incluso cuando no nos hablábamos. Espero que puedas perdonarme por irme de la manera en que lo hice. Y espero que puedas perdonarte a ti mismo por los errores que cometiste. Todos los cometemos. La clave es aprender de ellos. Si estás leyendo esto, por favor aprende de los míos. No dejes que el orgullo o el miedo te alejen de las personas que amas. La vida es demasiado corta, y el mañana nunca está garantizado. Diles a las personas que amas que las amas, mientras aún tengas la oportunidad. Ojalá lo hubiera hecho. Con todo mi amor, Sara. ¿Alguna vez has experimentado un momento donde todo lo que creías saber se pone patas arriba, donde el dolor se vuelve aún más complicado, porque está mezclado con revelación y arrepentimiento? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has descubierto algo importante sobre alguien después de que se fue. Richard y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo después de que terminé de leer ambas cartas, ninguno de nosotros capaz de hablar a través de la emoción que nos abrumaba. La lluvia había cesado completamente ahora, y la luz débil del sol intentaba abrirse paso a través de las nubes, creando sombras extrañas en el cementerio. Miré a Richard Ashford, este multimillonario que había perdido a su hija 2 veces, una cuando se fue y otra cuando murió. Y no vi a un poderoso hombre de negocios, sino a un padre destrozado que daría cualquier cosa por tener la oportunidad de arreglar las cosas. Ella me pidió que te ayudara, finalmente dijo Richard, su voz áspera por las lágrimas no derramadas. Y quiero honrar sus deseos. Quiero hacer lo que debería haber hecho cuando estaba viva, que es escuchar y respetar lo que ella quería en lugar de imponer mi voluntad. Sacudí la cabeza, sintiéndome abrumado y confundido, y todavía en un shock tan profundo. No necesito tu dinero, dije, aunque incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. El funeral había agotado mis ahorros, y estaba luchando por mantenerme al día con las facturas mientras lidiaba con mi dolor. Pero aceptar ayuda de Richard se sentía como traicionar a Sara de alguna manera, como si me estuviera convirtiendo en parte del mundo del que había huido. No es mi dinero, corrigió Richard suavemente. Es de Sara. Tenía un fondo fiduciario de su madre, separado de cualquier cosa que yo pudiera controlar. Ha estado ahí durante 5 años, ganando intereses esperándola. Legalmente, como su ejecutor según su testamento, tienes derecho a acceder a él. No te estoy dando nada, solo me estoy asegurando de que obtengas lo que Sara quería que tuvieras. Sacó otro sobre, conteniendo documentos legales. Hay $3 millones en ese fondo fiduciario, dijo, y sentí que me faltaba el aire porque esa era una cantidad incomprensible de dinero para alguien que había estado viviendo de cheque en cheque. Sara quería que lo tuvieras, que lo usaras para construir la vida que habrían construido juntos. Tal vez volver a la escuela si quieres, o escribir esa novela de la que siempre has hablado, o comenzar el programa de alfabetización para niños desfavorecidos que Sara mencionó en su diario. Lo que elijas es tuyo sin condiciones ni ataduras. Miré los documentos, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. $3 millones. Sara había valido $3 millones y nunca lo había mencionado. Había vivido en nuestro pequeño apartamento y trabajado en su trabajo de enseñanza y recortado cupones para comprar comestibles, todo mientras tenía acceso a más dinero del que ganaría en toda mi vida. Debería haberme enojado, pero en cambio, solo me puso triste porque mostraba cuán determinada había estado a vivir auténticamente, a construir una vida basada en lo que ganaba en lugar de lo que le habían dado. No sé qué decir, admití, sintiéndome perdido y abrumado. Richard me dio una sonrisa triste. No tienes que decir nada ahora mismo. Tómate el tiempo para procesar todo esto. Pero hay una cosa más. Vaciló, como si no estuviera seguro de cómo continuar. Me gustaría ser parte de tu vida si me lo permites. No porque esté tratando de controlarte u obligarte de alguna manera,
sino porque eres la última conexión que tengo con mi hija. La conociste de maneras que yo nunca conocí. Viste lados de ella que mantuvo ocultos de mí. Y según sus cartas, ibas a ser el padre de mi nieto. Eso crea un vínculo entre nosotros, lo hayamos pedido o no. Pensé en eso, en esta conexión inesperada con un hombre que no sabía que existía hasta hace una hora. Se sentía extraño y complicado, y sin embargo de alguna manera correcto porque ambos estábamos lamentando la misma pérdida, ambos tratando de darle sentido a una vida cortada demasiado pronto, ambos deseando poder retroceder en el tiempo y tomar decisiones diferentes. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para procesar todo esto, para descubrir qué significa, para decidir qué quiero hacer. Esto es demasiado para asimilar ahora mismo. Richard asintió con comprensión. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. Cuando estés listo para hablar, llámame. Sin presión, sin expectativas. Solo dos personas que amaban a Sara, tratando de honrar su memoria de la manera en que ella habría querido. Nos levantamos del banco, y Richard caminó conmigo de regreso a la tumba de Sara. Nos quedamos allí juntos, mirando la lápida, y sentí el peso de todo lo que se había perdido, todo lo que nunca sería. Sara se había ido, y con ella, nuestro futuro, nuestro hijo, todos los sueños que nos habíamos susurrado el uno al otro tarde en la noche. Pero también había dejado algo atrás, un legado de amor y coraje, y la determinación de vivir la vida en sus propios términos, y de alguna manera, conocer toda la verdad sobre ella, entender el sacrificio que había hecho para estar conmigo, me hizo amarla aún más. Creo que a ella le habría gustado que nos conociéramos, dijo Richard suavemente. Creo que habría querido que nos apoyáramos mutuamente en este dolor, que mantuviéramos viva su memoria siendo el tipo de personas que ella creía que podíamos ser. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Richard colocó su mano en la lápida por un momento, sus dedos trazando el nombre de Sara de la misma manera que los míos lo habían hecho antes. Adiós, cariño, susurró. Lamento mucho no haber tenido la oportunidad de decirte que estaba orgulloso de ti, orgulloso de la mujer en la que te convertiste, orgulloso de las decisiones que tomaste incluso cuando te alejaron de mí. Eras más valiente de lo que yo nunca fui, y te amo más de lo que jamás te dije. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome solo con la tumba de Sara y el peso del conocimiento que cambió todo y nada al mismo tiempo. Volví a arrodillarme en el césped, colocando mi mano sobre el granito frío. Desearía que me lo hubieras dicho, dije en voz alta, hablándole como si pudiera oírme. Desearía que hubieras confiado en mí con tus secretos, pero entiendo por qué no lo hiciste, y no te amo menos por ello. Si acaso, te amo más por haber tenido el coraje de elegir la vida que querías, incluso cuando significaba renunciar a todo lo demás. Durante las siguientes semanas me encontré en una nueva realidad extraña, donde todo había cambiado pero permanecía de alguna manera igual. Todavía iba a trabajar. Todavía enseñaba mis clases de inglés. Todavía regresaba a casa a un apartamento vacío que hacía eco con la ausencia de Sara. Pero ahora había abogados con los que reunirme, documentos que firmar, un fondo fiduciario al que acceder y llamadas telefónicas con Richard Ashford, que gradualmente se volvieron menos incómodas y más cómodas. Nos reuníamos para tomar café a veces, solo para hablar de Sara, para compartir recuerdos e historias que ayudaban a ambos a sentirnos conectados con ella. Richard me contó sobre Sara cuando era niña, sobre cómo le encantaba leer novelas de fantasía y creaba mundos imaginarios elaborados, sobre cómo había insistido en adoptar cada animal callejero que encontraba y había convertido la casa de la piscina de su mansión en un santuario para pájaros heridos. Le conté sobre Sara como adulta, sobre cómo había llorado en cada una de las graduaciones de sus estudiantes, sobre cómo coleccionaba tazas de té vintage de tiendas de segunda mano e insistía en usar una diferente cada mañana, sobre cómo cantaba desafinada en la ducha y quemaba las galletas cada vez que intentaba hornear, pero nunca dejaba de intentarlo. A través de estas conversaciones, armamos una imagen más completa de quién había sido Sara, cerrando la brecha entre la hija que él recordaba
y la mujer que yo había amado. Y lentamente, dolorosamente, comencé a entender el alcance completo de su sacrificio. Había renunciado a la riqueza, el estatus, las conexiones familiares y la seguridad para perseguir algo que no se podía comprar ni arreglar, el amor genuino y la felicidad auténtica. Había elegido la pobreza y la incertidumbre sobre una vida cómoda garantizada porque valoraba la libertad y la verdad por encima de todo lo demás. Y me había elegido a mí, no porque fuera un premio de consolación o un acto de rebelión, sino porque representaba la vida que realmente quería, despojada de pretensión y expectativa. Una noche, unos 2 meses después de ese encuentro fatídico en el cementerio, Richard me invitó a su finca. Lo había estado evitando. No estaba listo para enfrentar la realidad física del mundo que Sara había dejado atrás, pero Richard dijo que había cosas de Sara que quería que tuviera, cosas que legítimamente me pertenecían ahora. El viaje a la finca Ashford me llevó a una parte de la ciudad que rara vez visitaba, donde las casas estaban ubicadas lejos de la carretera detrás de portones y céspedes bien cuidados, que parecían terrenos de parque. Cuando llegué a la dirección que Richard me había dado, me senté en mi automóvil por un momento, mirando las enormes puertas de hierro con el escudo de la familia Ashford trabajado en el diseño. Este había sido el hogar de Sara, el lugar donde había crecido, el lugar del que había huido. Un guardia de seguridad me dejó entrar después de confirmar mi identidad, y conduje por un camino sinuoso que parecía no tener fin, bordeado de robles que debían tener cientos de años. La casa en sí era más como un palacio. 3 pisos de arquitectura clásica con columnas y balcones y más ventanas de las que podía contar. Era hermosa de una manera intimidante, y podía entender por qué Sara se había sentido sofocada aquí, rodeada de toda esta grandeza y expectativa. Richard me recibió en la puerta principal él mismo, despidiendo al mayordomo que había comenzado a responder a mi llamada. «Gracias por venir», dijo, y pude ver que estaba nervioso, quizás preocupado de que lo juzgaría por su riqueza o lo culparía por la opulencia que había alejado a Sara, pero no estaba allí para juzgar, estaba allí para entender, para ver el mundo que había moldeado a la mujer que amaba. Me llevó a través de habitaciones que parecían pertenecer a un museo, todo mármol y cristal, y obras de arte que probablemente valían más que todo mi vecindario. Subimos una gran escalera y caminamos por un largo pasillo hasta que llegamos a una puerta, ante la cual Richard se detuvo antes de abrir. «No he cambiado nada», dijo en voz baja. Seguía esperando que regresara algún día. Abrió la puerta, y entré en el dormitorio de la infancia de Sara, un espacio congelado en el tiempo. Era sorprendentemente normal para la hija de un multimillonario, pintado en un suave lavanda con muebles blancos y estantes rebosantes de libros. Había carteles en las paredes de bandas que reconocía, fotografías de Sara con amigos, cintas de competencias de equitación, una colección de bolas de nieve en el tocador, pero lo que llamó mi atención fue la pared opuesta a la cama, cubierta con un enorme collage de imágenes, citas y recortes que Sara había ensamblado, sueños y metas escritos con su letra, imágenes de maestros que la habían inspirado, citas sobre vivir auténticamente y elegir tu propio camino. En el centro de todo estaba una fotografía de su madre, una mujer hermosa con los ojos y la sonrisa de Sara, y debajo de ella, Sara había escrito: «Sé lo suficientemente valiente para crear la vida que sueñas, no la vida que otros esperan». Me acerqué al collage leyendo las palabras que Sara había recopilado, viendo sus sueños expuestos como un mapa de ruta. Enseña a los niños a amar el aprendizaje. Encuentra a alguien que vea quién eres realmente. Vive simplemente pero profundamente. Elige el coraje sobre la comodidad. Cada uno de estos sueños los había logrado. Se había convertido en una maestra que inspiraba a sus estudiantes. Había encontrado a alguien que veía y amaba a la verdadera ella. Había vivido simplemente pero con profunda profundidad y significado. Y había elegido el coraje sobre la comodidad cuando se alejó de todo esto. Hizo esto cuando tenía 17 años, dijo Richard desde atrás de mí, justo después de que su madre murió. Recuerdo estar confundido por eso, tal vez incluso un poco enojado porque algunos de esos sueños parecían tan pequeños en comparación con lo que pensaba que debería querer.
Quería que soñara con dirigir el negocio familiar, con expandir nuestro imperio, con dejar su huella en el mundo de las finanzas y los bienes raíces. Pero ella soñaba con enseñar y amar y simplicidad. Pensé que estaba desperdiciando su potencial. Su voz se quebró. Fui un tonto. No estaba desperdiciando su potencial. Estaba definiendo el éxito en sus propios términos. Y logró cada una de las cosas que se propuso hacer, a pesar de mí, a pesar de todos los obstáculos que puse en su camino. Me di la vuelta para mirar a Richard, y vi lágrimas corriendo por su rostro. Este hombre poderoso que comandaba salas de juntas y construía imperios, estaba destrozado por la realización de lo que había perdido a través de su propia terquedad. Ella te perdonó, dije, porque era verdad y porque necesitaba oírlo. En su carta te dijo que te amaba. Estaba planeando comunicarse, dejarte ser parte de nuestras vidas y de la vida de nuestro hijo. Te perdonó, Richard. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo? Entonces sollozó, el tipo de sollozos profundos y desgarradores que provienen de años de dolor y arrepentimiento reprimidos. Me quedé allí torpemente por un momento antes de hacer lo que se sentía correcto. Di un paso adelante y abracé a este hombre que era un extraño y sin embargo familia, conectado a mí a través de nuestro amor compartido por una mujer que se había ido. Nos quedamos allí en el dormitorio de la infancia de Sara, dos hombres rotos sosteniéndose el uno al otro, llorando por la pérdida de alguien que había sido todo para ambos. ¿Sabes lo que se siente encontrar familia en los lugares más inesperados? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Después de que ambos nos compusiéramos, Richard me mostró las cajas que había empacado, llenas de cosas de Sara de esta habitación, diarios de sus años adolescentes, álbumes de fotografías, joyas que habían pertenecido a su madre, libros con sus notas en los márgenes, y muchos otros tesoros que contaban la historia de quién había sido antes de convertirse en la Sara que conocía. Quiero que tengas todo, dijo Richard. Estas son piezas de su historia, y te pertenecen ahora. Y hay algo más. Caminó hasta el armario y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto iba a ser su regalo de bodas de mi parte, antes de que se fuera. Es el anillo de compromiso de su madre, una reliquia familiar que se ha transmitido durante 4 generaciones. Lo había ajustado al tamaño de Sara, pero nunca tuve la oportunidad de dárselo. Abrió la caja para revelar un anillo vintage impresionante. Un diamante de corte esmeralda rodeado de piedras más pequeñas en un engaste de platino, que debía tener 70 u 80 años. Sé que ya le propusiste matrimonio con tu propio anillo, continuó Richard. Y sé que ella amó ese anillo porque venía de ti, de tu corazón y tu dinero duramente ganado. Pero quiero que tengas esto también, no para reemplazar lo que le diste, sino para agregarlo. Tal vez algún día, si tienes una hija, podrías pasárselo, mantener viva la tradición. Tomé la caja con manos temblorosas, mirando el anillo que representaba generaciones de mujeres Ashford, mujeres de las que Sara había descendido pero había elegido no ser definida. Gracias, logré decir. Lo atesoraré, y si alguna vez tengo una hija, me aseguraré de que sepa que vino de su abuela y de la familia de su madre. Richard sonrió tristemente. Sara habría sido una madre tan maravillosa. Tenía tanto amor para dar, y habría criado a tu hijo para que fuera valiente, auténtico y fiel a sí mismo. Todas las cosas que no logré enseñarle. Sí le enseñaste esas cosas. Corregí suavemente. Le enseñaste a través del ejemplo negativo, mostrándole qué tipo de vida no quería. Eso sigue siendo enseñanza, incluso si no fue la lección que pretendías. Y se convirtió en una mujer increíble, en parte porque tenía algo contra lo cual definirse. Todos estamos moldeados por nuestros padres, ya sea que sigamos su camino o forjemos el nuestro. Pasamos el resto de la noche revisando las cosas de Sara juntos, compartiendo historias y recuerdos, riendo de fotografías de sus años adolescentes incómodos y maravillándonos de ensayos que había escrito en la escuela secundaria que mostraban su don para el lenguaje y su creencia apasionada en la educación, como una herramienta para el empoderamiento. Aprendí que había sido capitana del equipo de debate, que se había ofrecido como voluntaria en refugios para personas sin hogar, incluso cuando su padre lo había desaprobado, que había escrito poesía que era sorprendentemente buena. Cada nuevo descubrimiento era como encontrar otra pieza de un rompecabezas,
llenando los vacíos en mi comprensión de quién había sido Sara antes de ser mía. Cuando finalmente me fui esa noche, mi automóvil cargado con cajas del pasado de Sara, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, tan pesado y doloroso como siempre, pero ahora estaba acompañado por una comprensión más profunda y un extraño sentimiento de gratitud. Sara me había elegido sabiendo muy bien lo que estaba renunciando, y eso hacía que nuestro amor fuera aún más precioso y profundo. Había mirado una vida de lujo y había elegido, en cambio, una vida de autenticidad conmigo, y ese fue el mayor regalo que alguien me había dado jamás. Los siguientes meses trajeron más cambios a medida que comencé a tomar decisiones sobre el fondo fiduciario que Sara me había dejado. Richard fue fiel a su palabra, sin imponer condiciones ni expectativas sobre cómo usaba el dinero, simplemente asegurándose de que tuviera acceso a lo que legítimamente era mío a través del testamento de Sara. Pagué mis préstamos estudiantiles primero. Esa carga que había estado llevando durante años de repente desapareció en una sola transacción. Luego establecí un fondo de becas en nombre de Sara en la escuela donde había enseñado, asegurando que 5 estudiantes cada año tuvieran su educación universitaria completamente financiada. Sara siempre había creído que la educación era la clave para romper los ciclos de pobreza y dar a los niños oportunidades para definir sus propios futuros, y esto se sentía como la manera correcta de honrar esa creencia. También doné una cantidad significativa a varias organizaciones benéficas educativas, causas que le importaban a Sara, financiando programas de alfabetización, expansiones de bibliotecas e iniciativas de capacitación de maestros. Cada donación se sentía como si estuviera poniendo en acción los valores de Sara, usando el dinero que había heredado de su madre para marcar el tipo de diferencia que siempre había querido hacer. Pero también guardé lo suficiente para hacer algunos cambios en mi propia vida, cambios que pensé que Sara habría aprobado. Dejé mi puesto de enseñanza en la escuela secundaria, no porque dejara de amar la enseñanza, sino porque quería intentar algo de lo que Sara y yo habíamos hablado a menudo tarde en la noche: escribir a tiempo completo. Siempre había querido ser escritor. Tenía cuadernos llenos de ideas de historias y manuscritos a medio terminar, pero nunca había tenido la seguridad financiera para perseguirlo seriamente. Ahora sí la tenía. Me mudé del apartamento que Sara y yo habíamos compartido, no porque quisiera olvidarla, sino porque cada rincón contenía recuerdos que eran demasiado dolorosos para enfrentar todos los días. Compré una pequeña casa en las montañas, nada extravagante pero pacífica y tranquila, con grandes ventanas que dejaban entrar luz natural y un estudio donde podía escribir. La llené con las cosas de Sara, su colección de tazas de té exhibida en la cocina, sus libros favoritos alineando los estantes, fotografías de ella a lo largo de los años cubriendo las paredes. Era un santuario a su memoria, pero también un espacio para que yo sanara, creara y avanzara. Richard visitaba a veces, generalmente los domingos, y establecimos una rutina cómoda. Tomábamos café y hablábamos sobre Sara. Luego pasábamos tiempo trabajando en lo que se había convertido en nuestro proyecto compartido: compilar los diarios, ensayos y cartas de Sara en un libro sobre su vida y filosofía. Richard lo había sugerido, pensando que las palabras de Sara sobre autenticidad, coraje y elegir tu propio camino podrían inspirar a otros que se sentían atrapados por las expectativas o tenían miedo de perseguir sus sueños. Estuve de acuerdo porque se sentía como una forma de mantener viva la voz de Sara, de compartir su sabiduría con el mundo. Mientras leía sus diarios, descubrí mucho sobre su vida interior que nunca había compartido conmigo. El miedo que había sentido cuando primero dejó la casa de su padre, preguntándose si había cometido un terrible error. La soledad de esos primeros meses viviendo sola, trabajando en empleos que apenas pagaban el alquiler, cuestionando si la libertad valía el sacrificio. La alegría que había sentido cuando fue aceptada en el programa de enseñanza, finalmente teniendo un camino hacia adelante que era completamente de su propia elección. Y luego, páginas y páginas sobre mí, sobre cómo se había enamorado a pesar de su determinación de mantener distancia, sobre cómo le había hecho creer en la felicidad de nuevo. Él no sabe quién era yo. Había escrito un mes después de conocernos. Y eso es aterrador
y liberador al mismo tiempo. Con él, puedo ser solo Sara, sin historia, sin equipaje, sin expectativas. Le gusto por quien soy ahora mismo, en este momento, y eso es algo que nunca había experimentado antes. Todos en mi antigua vida me conocían como la hija de Richard Ashford, me definían por esa relación, me juzgaban a través de esa lente, pero David solo me ve a mí. Es embriagante y aterrador porque ¿qué pasa si no soy suficiente? ¿Qué pasa si, despojada del nombre Ashford, la riqueza y el estatus, no hay nada interesante sobre mí? ¿Qué pasa si se aburre? Pero luego, meses después, había escrito, no se va a aburrir. Me doy cuenta de eso ahora, porque se enamoró de las partes de mí que el dinero no puede comprar, las partes que son genuinamente yo, mi sentido del humor, mi pasión por la enseñanza, mi terrible voz para cantar de la que me niego a avergonzarme, mi tendencia a llorar con los comerciales, mi insistencia terca en intentar hornear aunque soy terrible en eso. Estas son las cosas que ama, y estas son las cosas que serían exactamente las mismas si fuera rica o pobre. Finalmente, he encontrado a alguien que me ama por mi alma, no por mis circunstancias, y es lo más precioso que he tenido jamás. Leer esas palabras, escritas con su letra, era tanto doloroso como sanador. Ella me había amado tan profundamente como yo la había amado. Me había elegido consciente y completamente. Nunca había lamentado su decisión de dejar atrás su antigua vida. Y saber eso hizo que el dolor fuera más soportable de alguna manera, porque nuestro amor había sido real y puro y verdadero, construido sobre tierra firme incluso si esa tierra había estado ocultando secretos. Un año después de la muerte de Sara, Richard y yo realizamos un servicio conmemorativo en el cementerio, una pequeña reunión de las personas que la habían amado. Vinieron sus antiguos estudiantes, algunos de ellos viajando desde lejos, y compartieron historias sobre cómo Sara había cambiado sus vidas, cómo había creído en ellos cuando nadie más lo hacía, cómo los había inspirado a perseguir sus sueños. Sus colegas maestros hablaron sobre su pasión y dedicación, su capacidad para conectar incluso con los estudiantes más difíciles, su entusiasmo contagioso que hacía que todos a su alrededor quisieran ser mejores. Y Richard habló sobre su hija, la mujer valiente que había tenido el coraje de elegir su propio camino, que había valorado la autenticidad sobre la comodidad, que le había enseñado a través de su ausencia lo que realmente importaba en la vida. Mi hija me mostró que el amor no se trata de control, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Se trata de confianza y respeto y dejar ir. Le fallé en vida al intentar dictar sus elecciones, pero no le fallaré en la muerte. Estoy honrando su memoria siendo el padre que debería haber sido, apoyando al hombre que amaba, usando mis recursos para promover las causas en las que creía. Sara nos cambió a ambos, dijo, señalándome. Nos enseñó lo que significa vivir con integridad y coraje, y aunque se ha ido, esa lección permanece. Hablé al final, de pie junto a su tumba con el peso de todo lo que había aprendido sobre ella presionando mi pecho. Sara fue la persona más auténtica que he conocido, dije. Vivió según sus valores, incluso cuando le costó todo. Eligió el amor sobre el lujo, el significado sobre el dinero, la libertad sobre la seguridad, y nunca lamentó esas elecciones, ni un solo día. Lo sé porque leí sus diarios, porque he pasado este último año conociéndola aún más profundamente de lo que la conocí cuando estaba viva. Sé que murió feliz, rodeada de una vida que había construido para sí misma, haciendo un trabajo que amaba, con un futuro por el que estaba emocionada. Eso no hace que perderla sea más fácil, pero me da paz saber que su tiempo con nosotros, por breve que fuera, fue exactamente lo que ella quería que fuera. Hice una pausa mirando los rostros reunidos alrededor de la tumba, todas estas personas cuyas vidas Sara había tocado. También me enseñó sobre el legado, continué. No el tipo de legado que dejas a través del dinero o el estatus o grandes logros, sino el tipo que dejas a través de las vidas que tocas y el amor que das, y el ejemplo que estableces. El legado de Sara vive en cada estudiante que inspiró, en cada persona que alentó a ser valiente, en cada elección que hizo que nos mostró que es posible vivir auténticamente, incluso en un mundo que nos presiona para conformarnos. Y ahora,
Depende de nosotros llevar ese legado adelante, honrar su memoria viviendo con el mismo coraje e integridad que ella nos mostró que era posible. Cuando terminó el servicio y la gente comenzó a dispersarse, Richard y yo permanecimos en la tumba. Había traído flores, orquídeas caras de algún florista exclusivo, pero yo había traído flores silvestres que había recogido yo mismo del campo cerca de mi casa, el tipo de flores simples y sin pretensiones que Sara siempre había preferido. Las colocamos juntas en su tumba, un símbolo de cómo habíamos aprendido a combinar nuestros diferentes mundos en honor a la mujer que nos había conectado. Gracias, dijo Richard en voz baja, por dejarme entrar en tu vida, por compartir a Sara conmigo, por ayudarme a entender quién era realmente. Sé que no ha sido fácil para ti, tenerme cerca, constantemente recordado de los secretos que guardó. Sacudí la cabeza. No eres un recordatorio de secretos, eres una conexión con Sara, con partes de ella que nunca llegué a conocer. Y además, creo que ella estaría feliz de que nos encontráramos, de que nos estamos apoyando mutuamente en este dolor. Nos amaba a ambos y querría que fuéramos familia. Familia, repitió Richard, probando la palabra. Me gusta eso. Nunca tuve mucha familia, solo Sara después de que su madre murió. Pero ahora te tengo a ti, y el recuerdo del nieto que nunca conoceré. Y de alguna manera eso es suficiente. Tiene que ser suficiente. Permanecimos en silencio por un tiempo, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos y recuerdos. Luego Richard habló de nuevo. Estoy pensando en hacer algunos cambios en la fundación que mi esposa estableció antes de morir. Actualmente financia programas de artes, lo cual es maravilloso, pero quiero agregar un componente educativo, enfocado en alfabetización y capacitación de maestros, las cosas que le importaban a Sara. ¿Estarías dispuesto a ayudarme a dar forma a esa visión? ¿A asegurarnos de que estamos honrando los valores de Sara y realmente marcando una diferencia en lugar de solo tirar dinero a los problemas? Sonreí porque se sentía tan correcto, tan perfectamente alineado con lo que Sara habría querido. Sería un honor, dije. Sara siempre creyó que la educación era la clave para todo, para romper ciclos de pobreza, para darle a las personas las herramientas para definir sus propios futuros, para crear un mundo más justo y compasivo. Si podemos promover esa misión en su nombre, ese sería el mejor tributo que podríamos darle. Y así comenzó un nuevo capítulo, uno donde Richard y yo trabajamos juntos para crear algo significativo de nuestra pérdida compartida. La iniciativa educativa de la Fundación Ashford creció rápidamente, financiando programas de capacitación de maestros en áreas desfavorecidas, creando bibliotecas en comunidades que no tenían ninguna, proporcionando becas para estudiantes que querían convertirse en educadores. Cada programa que desarrollamos, nos preguntábamos qué pensaría Sara, cómo abordaría el problema, qué priorizaría. Y lentamente su visión se convirtió en realidad, llegando a más niños y comunidades de lo que ella podría haber tocado en su vida como maestra individual. 2 años después de la muerte de Sara, terminé de escribir su biografía, un libro que contaba su historia honestamente, incluyendo tanto el privilegio en el que había nacido, como el coraje que había mostrado al alejarse de él. Richard había estado preocupado de que lo pintara bajo una luz desfavorable, y fui honesto con él. Sí mostraba sus errores, sus intentos de controlar la vida de Sara, el ultimátum que la había alejado, pero también mostraba su crecimiento, su arrepentimiento, su dedicación a honrar su memoria convirtiéndose en el padre que debería haber sido. Cuando se publicó el libro, resonó con la gente de maneras que no esperaba. Recibí innumerables cartas de lectores que se habían sentido atrapados por las expectativas de su familia, que habían tenido miedo de perseguir sus propios sueños, que habían luchado con la pregunta de si le debían obediencia a sus padres o se debían autenticidad a sí mismos. La historia de Sara les dio permiso para elegirse a sí mismos, para definir el éxito en sus propios términos, para creer que una vida significativa valía más que una vida cómoda. Algunas de las cartas vinieron de padres que se vieron a sí mismos en Richard, que reconocieron sus propios intentos de controlar las vidas de sus hijos y se dieron cuenta del daño que estaba causando. Escribieron sobre tomar decisiones diferentes, sobre aprender a escuchar y respetar la autonomía de sus hijos,
sobre redefinir su relación de una de control a una de apoyo, y saber que la historia de Sara estaba cambiando vidas, previniendo que otras familias experimentaran la misma ruptura que había destrozado la suya, me trajo más consuelo del que puedo expresar. El éxito del libro llevó a compromisos para hablar, apariciones en podcasts y programas matutinos, invitaciones para hablar sobre autenticidad, coraje y vivir según tus valores. Me sentía incómodo con la atención al principio, pero Richard me animó, recordándome que esta era otra forma de honrar a Sara, de difundir su mensaje a aún más personas. Así que acepté las invitaciones, y hablé sobre Sara, sobre la elección que había hecho y por qué importaba, sobre la importancia de crear espacio para que las personas definan sus propios caminos. Y siempre enfaticé que su historia no se trataba de rechazar a la familia o la riqueza en sí mismos, sino de rechazar el intento de controlar las elecciones fundamentales de vida de alguien. Durante una entrevista, el presentador me preguntó si había perdonado a Sara por guardar secretos de mí, por no contarme sobre su pasado y su embarazo. Era una pregunta que me había hecho a mí mismo 1000 veces, despierto por la noche, luchando con los sentimientos complicados que venían con amar a alguien que había mantenido partes tan significativas de sí misma ocultas. El perdón implica que hizo algo malo, respondí cuidadosamente, y no estoy seguro de que lo hiciera. Tomó decisiones que le parecieron correctas en el momento, decisiones diseñadas para proteger la vida que había construido y la relación que compartíamos. Estaba planeando contarme todo, tenía cartas escritas y una cita programada, pero se le acabó el tiempo. No puedo estar enojado con ella por eso. La muerte no espera el momento perfecto. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Lo que siento no se trata realmente de perdón, porque no hay nada que perdonar. Lo que siento es dolor por las conversaciones que nunca tuvimos, la vida que nunca pudimos construir juntos, con total transparencia. Pero también siento gratitud por el tiempo que tuvimos, por el amor que compartimos, por el impacto que tuvo en mi vida. Sara me enseñó lo que significa vivir con integridad, elegir el coraje sobre la comodidad, valorar la autenticidad por encima de todo lo demás. Esas lecciones no desaparecieron cuando me enteré de sus secretos. Si acaso, entender el alcance completo de lo que renunció para estar conmigo hace que esas lecciones sean aún más poderosas. El entrevistador asintió pensativamente. ¿Y qué hay de tu relación con su padre? Eso debe ser complicado, construir una conexión con alguien que representa el mundo del que ella huyó. Es complicado, admití, pero también es sanador. Richard y yo estábamos ambos destrozados por perder a Sara, ambos cargando arrepentimientos y qué pasaría si que amenazaban con consumirnos. Al unirnos, al compartir nuestros recuerdos y dolor, hemos podido ayudarnos mutuamente a encontrar paz. Él no es el villano de la historia de Sara. Es una persona imperfecta que cometió errores y ha dedicado el resto de su vida a enmendarlos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, reconocer nuestros fracasos e intentar hacerlo mejor. Después de que se emitiera esa entrevista, recibí un mensaje de alguien que no esperaba. El hombre con el que Sara había estado comprometida antes de irse, el hijo del socio comercial de Richard, cuyo matrimonio arreglado había precipitado su partida. Su nombre era Marcus, y escribió para decirme que él tampoco había querido el compromiso. Se había sentido tan atrapado por las expectativas de sus padres como Sara. Había seguido adelante con la boda con otra persona que sus padres habían elegido, y era miserable, viviendo una vida que se veía perfecta por fuera, pero se sentía vacía por dentro. La historia de Sara le había dado el coraje para finalmente hacer un cambio, para buscar el divorcio y construir la vida que realmente quería. Dile al señor Ashford que no lo culpo, escribió Marcus. Todos éramos productos de un sistema que valoraba el estatus sobre la felicidad. Pero ese sistema está cambiando, gracias en parte a historias como la de Sara que muestran que hay otra manera. Estoy agradecido con ella, aunque nunca realmente la conocí. Ella abrió un camino que está haciendo que sea más fácil para el resto de nosotros seguir. Compartí ese mensaje con Richard, y lo vi llorar con alivio y arrepentimiento, aliviado de que Marcus no lo odiara, arrepentido de que sus acciones habían causado dolor a otra persona joven. Pero también lo vi usar ese arrepentimiento como combustible
redoblando su compromiso con el trabajo de la fundación, apoyando a los jóvenes en la búsqueda de sus sueños, en lugar de las expectativas de sus padres. Incluso comenzó un programa específicamente para niños de familias adineradas, reconociendo que el privilegio venía con su propio conjunto de presiones y restricciones que necesitaban ser abordadas. 3 años después de la muerte de Sara, en lo que habría sido su cumpleaños número 32, hice algo que había estado planeando durante meses. Tomé una porción del dinero del fondo fiduciario y compré la escuela donde Sara había enseñado, que estaba en peligro de cerrar debido a recortes presupuestarios y matrícula en declive. La renové completamente, creando aulas brillantes y acogedoras, una biblioteca que a Sara le habría encantado, un jardín donde los estudiantes pudieran aprender sobre la naturaleza y el crecimiento. Contraté maestros que compartían la filosofía de Sara sobre que la educación es una herramienta para el empoderamiento, que creían en ver el potencial en cada estudiante, que entendían que su trabajo no era solo enseñar materias, sino inspirar a los jóvenes a creer en sí mismos. La rebautizamos Academia Sarah Miller, y sobre la entrada hice grabar una de las citas de la pared de su dormitorio de la infancia. Sé lo suficientemente valiente para crear la vida que sueñas, no la vida que otros esperan. Richard estuvo allí para la ceremonia de apertura, al igual que muchos de los antiguos estudiantes y colegas de Sara. Tuvimos un momento de silencio para Sara, recordando a la mujer que había creído tan profundamente en el poder de la educación, y luego abrimos las puertas para dar la bienvenida a nuestra primera clase de estudiantes. Ver a esos niños entrar al edificio, ver sus rostros iluminarse ante las aulas coloridas y la biblioteca bien surtida, sentí la presencia de Sara más fuertemente que en años. Este era su legado, hecho tangible y real. Este era su sueño, realizado a través de los recursos que había dejado atrás. Y este era su regalo, no solo para mí, sino para todos los niños cuyas vidas serían cambiadas por la educación que recibirían dentro de estas paredes. A medida que pasaban los años, me encontré sanando de maneras que no había pensado que fueran posibles. El dolor nunca desapareció completamente, y todavía había días en que extrañaba a Sara tan intensamente que apenas podía funcionar, días en que veía algo que la habría hecho reír o leía algo que le habría encantado, y la ausencia me golpeaba de nuevo como una herida fresca. Pero también había días de paz, días en que podía pensar en ella y sonreír en lugar de llorar, días en que me sentía agradecido por el tiempo que tuvimos en lugar de amargo por el tiempo que perdimos. Nunca me volví a casar, aunque no porque estuviera esperando a Sara o incapaz de seguir adelante. Simplemente nunca conocí a nadie que me hiciera querer intentar construir ese tipo de vida de nuevo. Mi relación con Sara había sido tan profunda, tan transformadora, que cualquier otra cosa se sentía como sería una imitación pálida. Pero construí una vida plena de todos modos, llena de trabajo significativo y amistades profundas, y la satisfacción de saber que estaba honrando la memoria de Sara de maneras que importaban. Richard se convirtió como un padre para mí, la relación evolucionando de compañeros de dolor a familia genuina. Me enseñó sobre negocios e inversiones, habilidades que usé para hacer crecer el fondo fiduciario y aumentar nuestra capacidad de hacer el bien a través de la fundación. Le enseñé sobre literatura y filosofía, presentándole los libros que Sara había amado, y ayudándole a entender las ideas que habían dado forma a su visión del mundo. Viajábamos juntos a veces, visitando lugares que Sara había soñado con ver, esparciendo pequeñas porciones de sus cenizas en lugares que había mencionado querer visitar. La llevamos a París, al Louvre, donde había querido ver a los impresionistas. La llevamos a Japón durante la temporada de flores de cerezo, algo de lo que había hablado sobre experimentar. La llevamos a un pequeño pueblo en Perú donde había planeado ser voluntaria enseñando inglés. Cada viaje fue tanto doloroso como catártico, una forma de darle a Sara las aventuras que le habían sido negadas por su vida demasiado corta, y a través de todo, escribí. Escribí sobre el amor y la pérdida, sobre secretos y verdad, sobre el coraje que se necesita para vivir auténticamente. Algo se publicó, algo permaneció en diarios, pero todo fue una forma de procesar mi experiencia, de encontrar significado en el dolor,
de asegurarme de que el impacto de Sara en mi vida continuara extendiéndose hacia el mundo. El libro sobre la vida de Sara llevó a otros, explorando temas de expectativa familiar versus autenticidad personal, el costo del privilegio, el significado del éxito. Cada libro se sintió como una continuación de la conversación que Sara y yo habíamos comenzado, extendiendo su filosofía y desafiando a los lectores a examinar sus propias vidas y elecciones. En el 5º aniversario de la muerte de Sara, me encontré una vez más en su tumba, pero esta vez no estaba solo. Richard estaba allí, como siempre lo estaba para estos momentos importantes. Pero también había unas 50 personas más, una multitud que se había reunido para celebrar la vida y el legado de Sara. Estaban sus antiguos estudiantes, ahora jóvenes adultos persiguiendo sus sueños en campos tan diversos como la medicina, el arte y el trabajo social, todos ellos acreditando a Sara con creer en ellos primero. Había maestros de la Academia Sarah Miller, compartiendo historias sobre estudiantes cuyas vidas habían sido transformadas por la educación que recibieron en su nombre. Había personal de la fundación, hablando sobre los miles de niños que habían sido alcanzados por nuestros programas de alfabetización y fondos de becas. Y había lectores del libro, personas que nunca habían conocido a Sara, pero se sentían conectadas con su historia, inspiradas por su coraje, motivadas a tomar diferentes decisiones en sus propias vidas debido a su ejemplo. Miré alrededor a todas estas personas, todas estas vidas que Sara había tocado directa o indirectamente, y sentí una sensación abrumadora de gratitud. Había vivido solo 28 años, pero el impacto de esos años se extendería hacia adelante durante generaciones. Los niños que recibieron becas en su nombre seguirían adelante para hacer sus propias contribuciones al mundo. Los maestros capacitados a través de programas de la Fundación inspirarían a miles de estudiantes más. Los lectores de su historia tomarían decisiones más valientes, vivirían más auténticamente, crearían cambios en sus propias familias y comunidades. Esto era lo que el legado realmente significaba, no edificios con tu nombre en ellos o riqueza transmitida a través de generaciones, sino vidas cambiadas, posibilidades abiertas, coraje inspirado. Cuando fue mi turno de hablar a la multitud reunida, hablé sobre cómo Sara me había enseñado a redefinir el éxito. Podría haber tenido todo lo que el mundo nos dice que queramos, dije, riqueza, estatus, seguridad, comodidad, pero eligió algo más en su lugar. Eligió la libertad y la autenticidad y el amor. Eligió una vida donde tenía que trabajar por todo lo que tenía, donde nada venía fácil, donde a veces luchaba para llegar a fin de mes, y fue más feliz en esa vida de lo que podría haber sido en la jaula dorada que dejó atrás. Eso no es un rechazo de la riqueza o el privilegio en sí mismos, es un rechazo de la idea de que esas cosas importan más que ser fiel a ti mismo. Sara entendió que las cosas más valiosas de la vida, el amor, el propósito, la integridad, la libertad, no se pueden comprar ni heredar, tienen que ser elegidas, luchadas, protegidas, y ella estaba dispuesta a sacrificar todo lo demás para tenerlas. Hice una pausa mirando a Richard, que lloraba abiertamente. También nos enseñó sobre el perdón y el crecimiento. La historia de la vida de Sara no se trata solo de su coraje al irse, también se trata de la reconciliación que estaba comenzando cuando murió. Estaba planeando tender un puente entre su viejo mundo y su nuevo mundo, hacer las paces con su padre mientras mantenía los límites que necesitaba. Ese tipo de enfoque matizado, donde puedes perdonar a alguien y aún protegerte a ti mismo, donde puedes amar a alguien y aún negarte a dejar que te controlen, esa es sabiduría que todos necesitamos. La vida generalmente no se trata de cortar completamente a las personas o someterse completamente a su voluntad. Se trata de encontrar el punto medio donde las relaciones pueden existir en términos más saludables. Me volví para dirigirme específicamente a los antiguos estudiantes. Para aquellos de ustedes que conocieron a Sara como maestra, quiero que sepan que no eran solo estudiantes para ella. Eran su propósito, su razón para levantarse cada mañana, su mayor fuente de alegría. Creía en cada uno de ustedes. Vio potencial en ustedes que tal vez no podían ver en ustedes mismos todavía. Y el éxito que han logrado, las personas en las que se han convertido, eso la haría tan increíblemente orgullosa.
Son su legado viviente, prueba andante de que una persona realmente puede marcar la diferencia simplemente creyendo en los demás y presentándose con dedicación y amor. Finalmente, me dirigí a todos los reunidos. Gracias por estar aquí, por recordar a Sara, por llevar sus valores hacia adelante en el mundo. La mejor manera en que podemos honrar su memoria es vivir la lección que nos enseñó, ser lo suficientemente valientes para crear las vidas que soñamos, elegir la autenticidad sobre la aprobación, valorar el significado sobre la comodidad. El tiempo de Sara en la tierra fue demasiado corto, pero el impacto de ese tiempo es eterno porque vive en todos nosotros. Después de la ceremonia, mientras las personas se dispersaban lentamente, Richard y yo nos quedamos atrás como siempre lo hacíamos. Permanecimos en silencio por un tiempo, ambos perdidos en recuerdos y dolor que el tiempo había suavizado pero no borrado. Pienso en el nieto que nunca llegué a conocer, dijo Richard en voz baja. Me pregunto cómo habrían sido, si habrían tenido los ojos de Sara, tu amor por los libros, su coraje, tu amabilidad. Me pregunto si habrían sido maestros como ambos padres, o elegido un camino completamente diferente. Yo también había pensado en esto, innumerables veces, imaginando al niño que Sara había estado llevando cuando murió. Me gusta pensar que habrían sido valientes, dije, como Sara, que habrían tenido su integridad y determinación, su capacidad de saber lo que querían e ir tras ello a pesar de los obstáculos. Y me gusta pensar que lo habríamos criado para valorar la autenticidad, para entender que el éxito no se trata de dinero o estatus, sino de vivir según tus valores. Habría sido un padre maravilloso, dijo Richard. Le habrías dado a ese niño el tipo de apoyo y respeto que no le di a Sara. Lo habrías dejado elegir su propio camino. Lo habríamos hecho, corregí suavemente. Ambos, juntos. Porque has cambiado, Richard. Has aprendido de tus errores. Habrías sido el abuelo que ese niño merecía, el que apoyaba en lugar de controlar, el que guiaba en lugar de dictar. Sara estaba planeando dejarte entrar en nuestras vidas porque creía en las segundas oportunidades. Creía que las personas podían crecer y cambiar. Y has demostrado que tenía razón. Richard apretó mi hombro con gratitud, y nos quedamos allí juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que a Sara le habrían encantado. ¿Crees que está en paz?, preguntó Richard. ¿Crees que sabe lo que hemos hecho en su nombre? ¿Cuántas vidas hemos tocado? Creo que si hay algo después de la muerte, cualquier tipo de conciencia o continuación, entonces sí, lo sabe, respondí. Y creo que está orgullosa de nosotros, orgullosa de que nos encontramos, orgullosa de que convertimos nuestro dolor en algo significativo, orgullosa de que hemos intentado estar a la altura del ejemplo que estableció. Pero más que eso, creo que está en paz porque vivió la vida que quería, murió haciendo un trabajo que amaba, rodeada de una realidad que había creado para sí misma. No todos consiguen eso, y ella sabía lo precioso que era. Cuando cayó la oscuridad, y finalmente nos preparamos para irnos, coloqué mi mano una vez más sobre la lápida de Sara. Gracias, susurré, hablando a su espíritu o memoria, o lo que sea que quedara. Gracias por elegirme, por amarme, por enseñarme cómo se ve el coraje. Gracias por los 4 años que tuvimos, por la vida que construiste conmigo, por el legado que dejaste atrás. Seguiré honrándolo. Seguiré difundiendo tu mensaje. Seguiré tratando de estar a la altura del ejemplo que estableciste, hasta que nos volvamos a encontrar, mi amor. Richard y yo caminamos de regreso a nuestros automóviles juntos, pero antes de separarnos, me detuvo. Tengo algo de lo que quiero hablar contigo, dijo. Me estoy haciendo mayor, y he estado pensando en la planificación de sucesión para la fundación y la compañía. Me gustaría que consideraras asumir un papel de liderazgo en la fundación, tal vez incluso unirte a la junta de la compañía. Entiendes los valores de Sara mejor que nadie, y tienes la visión para asegurar que nuestro trabajo continúe honrando su memoria y marcando una diferencia real. Me sorprendió la oferta, pero entendí la lógica detrás de ella. Déjame pensarlo, dije. Es una gran responsabilidad, y quiero asegurarme de que podría hacerle justicia. Por supuesto, dijo Richard. No hay prisa. Solo quiero que sepas que confío en ti completamente, y creo que Sara aprobaría. Eres familia,
y quiero asegurarme de que todo lo que hemos construido juntos continúe mucho después de que me haya ido. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en el extraño viaje que me había traído a este punto. Hace 5 años, había sido un simple maestro de secundaria, enamorado de una mujer que creía conocer completamente, planeando un futuro modesto que parecía perfecto en su simplicidad. Luego, en el lapso de un momento terrible, había perdido todo, o eso pensé. Pero de esa pérdida habían venido regalos inesperados, una figura paterna en Richard, una comprensión más profunda de Sarah, un propósito que se extendía mucho más allá de mi propia felicidad, y los recursos para marcar una diferencia real en el mundo. Había aprendido que la verdad es complicada, que las personas son complejas, que el amor puede coexistir con secretos, y que el dolor puede transformarse en algo significativo si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Había aprendido que el legado no se trata de lo que dejas atrás en términos materiales, sino de las vidas que tocas y el cambio que inspiras. Y había aprendido que a veces las relaciones más importantes en nuestras vidas provienen de los lugares más inesperados, que la familia no siempre está definida por la sangre sino por el amor compartido y el propósito compartido. Sarah había estado ausente durante 5 años, pero de muchas maneras estaba más presente en mi vida que nunca. Sus valores guiaban mis decisiones. Su coraje inspiraba mis elecciones. Su memoria me motivaba a ser mejor. Y a través del trabajo de la fundación, a través de la escuela que llevaba su nombre, a través del libro que contaba su historia, continuaba tocando vidas y cambiando trayectorias e inspirando a las personas a vivir más auténticamente. Esto es lo que quiero que entiendas, que la tragedia puede convertirse en transformación, que la pérdida puede conducir al legado, que incluso en nuestro dolor más profundo, tenemos opciones sobre lo que hacemos a continuación. Sarah eligió el coraje cuando dejó la casa de su padre. Richard eligió el crecimiento cuando aprendió de sus errores. Y yo elegí el significado cuando decidí honrar la memoria de Sarah, viviendo según sus valores y difundiendo su mensaje. ¿Qué elegirás tú? Cuando enfrentes tus propios momentos de pérdida, traición, dolor o confusión, ¿dejarás que te definan o te transformen? ¿Te esconderás de la verdad o la buscarás, incluso cuando sea dolorosa? ¿Construirás muros o puentes? ¿Elegirás la comodidad o el coraje? No estoy diciendo que sea fácil. 5 años después, todavía tengo días en que el dolor me abruma, cuando extraño a Sarah tan intensamente que apenas puedo funcionar. Pero también tengo días llenos de propósito y significado, y la satisfacción de saber que su vida demasiado corta continúa marcando una diferencia a través del trabajo que estamos haciendo en su nombre. Y eso es suficiente. Tiene que ser suficiente, porque no podemos controlar cuánto tiempo vivimos, solo controlamos cómo vivimos. Sarah entendió eso, lo vivió, murió sabiendo que había creado una vida alineada con sus valores. Y al hacerlo, dejó un modelo para el resto de nosotros, un recordatorio de que vivir auténticamente siempre es posible si somos lo suficientemente valientes para elegirlo. Así que, si esta historia te ha tocado de alguna manera, si el coraje de Sarah te ha inspirado, o si alguna vez te has sentido dividido entre la expectativa y la autenticidad, quiero que hagas algo por mí. Quiero que compartas tus pensamientos en los comentarios a continuación. Cuéntame sobre un momento en que tuviste que elegir entre lo que otros esperaban y lo que realmente querías. Cuéntame cómo navegaste esa elección, o si todavía estás tratando de resolverlo, porque tu historia también importa, y al compartirla, podrías inspirar a alguien más que está luchando con las mismas preguntas. Y si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar de manera diferente sobre el éxito o la familia o el coraje, por favor deja un me gusta en este video. Tu participación nos ayuda a llegar a más personas con el mensaje de Sarah. Nos ayuda a difundir la idea de que vivir auténticamente vale la pena luchar por ello. Suscríbete a Lo que viví para más historias que exploran la complejidad de la experiencia humana, el coraje que se necesita para vivir auténticamente, y las formas inesperadas en que la pérdida puede transformarse en significado. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar la forma en que piensas sobre tu propia vida y elecciones. Recuerda,
Tienes el poder de crear la vida que sueñas, no la vida que otros esperan. Sé lo suficientemente valiente para usarlo. Gracias por escuchar la historia de Sara, nuestra historia, y por ser parte de la comunidad que mantiene vivo su legado.